Noam Chomsky puede ser que sea uno de los pensadores más importantes de los últimos tiempos, y teniendo en cuenta los campos en los que se maneja como lingüista, filósofo, politólogo y por sobre todo activista, sus textos rebosan de crítica, principalmente hacia el capitalismo contemporáneo y la política exterior estadounidense, ya que es estadounidense. Pero hoy vamos a hablar sobre una de sus obras en específico, conocida en español como Los Guardianes de la Libertad, y cuya autoría es compartida por él y por Edward Herman, donde nos cuenta cómo funciona el mecanismo institucional de la estructura operativa de los medios, los efectos y los presuntos ideológicos por los que parte el modelo. Porque la propaganda, y aunque eso te hayan hecho creer, no está únicamente ligada a regímenes totalitarios. Eso es para que no prestes atención y hoy te voy a contar por qué. Para empezar, es necesario resaltar el modelo de propaganda esbozado por Los Guardianes de la Libertad, publicado en 1988, que se centra en el funcionamiento de los medios de comunicación en una nación como los Estados Unidos, y no en los efectos que estos provocan. Un funcionamiento que, no obstante, genera necesariamente un producto comunicativo y una cultura determinada. Y citando a ambos autores, los medios de comunicación de masas actúan como sistema de transmisión de mensajes y símbolos para el ciudadano medio. Su función es la de divertir, entretener e informar, así como inculcar a los individuos los valores, creencias y códigos de comportamiento que les harían ingresarse en las estructuras institucionales de la sociedad, en un mundo en el que la riqueza está concentrada y en el que existen grandes conflictos de intereses de clase. El cumplimiento de tal papel requiere una propaganda sistemática. La premisa de la obra es simple. En las democracias capitalistas la opinión siempre responde a ciertos intereses. Entiende que existe una alianza entre el poder político y el poder económico que camuflan de una forma mucho más sutil, cuasi oculta, que los regímenes totalitarios, escondiéndose tras una pantalla de libertad de prensa y de independencia de los medios de comunicación. Chomsky entiende las democracias como cortinas, donde el verdadero operativo generalizado de los medios ocurre tras bambalinas, y que resume en 5 filtros que discriminan la información publicable y la que no lo es. Entendido eso, empecemos. El primer filtro está en cómo los medios se encuentran configurados empresarialmente dentro de una sociedad. Hablamos de que esta obra fue escrita en 1988 y la globalización recién le estaba tocando la puerta a muchos países, pero tampoco estando muy equivocado 30 años después. Encuentra en parte responsable a la creciente fe en los mecanismos del mercado. Más de regulaciones y privatizaciones dentro del negocio de la comunicación hacen que este se configure como un absoluto oligopolio. Es decir, el número de vendedores es tan reducido que controlan y acaparan las ofertas comunicativas como si hubiera un monopolio. Un ejemplo de esto fue el casi imparable proceso de concentración mediática de los años 90, donde apenas 10 microempresas de comunicación controlaban el panorama de los medios globales, lo que establece un derecho de piso altísimo, donde aquellos medios menores son paulatinamente relegados a los rincones más oscuros y apartados de la lista de canales, hablando del ámbito televisivo, cayendo en el olvido y posterior quiebra, donde estos oligopolios transmiten el mismo discurso. Todo lo que no retroalimente las ideas que nos abrazan, avalando este mercado hacia la rentabilidad, hacia los beneficios, están simplemente mal. Y ni siquiera voy a entrar en detalles cuando estos intereses mediáticos están igual de alineados con otros campos financieros, citados por los autores. Laissez-faire siempre y cuando sea conveniente, porque no, todo puede pasar. El segundo filtro se basa en lo que los autores llaman como el beneplácito de la publicidad. A ver, hace como un siglo que la rentabilidad de los periódicos yace por antonomasia de la publicidad que esconden tras su portada. Y si llevamos esto al ámbito televisivo, podremos encontrarnos desde programas saturados de anuncios y cortes comerciales, como teleseries hechas con la finalidad de promocionar cierto producto de forma directa o indirecta. Y para dejar esto aún más claro, Chomsky y Herman nos relatan un ejemplo. En el pasado, cuando ibas a comprar un periódico, el precio a pagar debería ser, como mínimo, uno que cubra los costes de producción. Pero gracias al avance de la publicidad sobre el espacio de entre sus hojas, las redacciones podían permitirse precios muy por debajo de los costes, ya que, en teoría, estarían subsidiados por las publicidades que alojaban. Y como también pasa con los oligopolios empresariales, aquellos periódicos que carezcan de anuncios deberán vender sus ejemplares a un precio mucho más alto, incapaz de competir con aquellos que sí los tienen, haciendo de cualquier superávit una fantasía que no les permitirá sistemáticamente reinvertir en mejorar o publicitarse, culminando con la disolución o la marginalización de aquellas empresas o géneros de comunicación que dependían exclusivamente de los beneficios obtenidos por las ventas. Entonces, ¿es culpa de los anunciantes?
No directamente, pero no podemos ignorar que, con la publicidad, el libre mercado no ofrece un sistema neutral en el que finalmente decide el comprador, sino que las elecciones de los anunciantes son las que influyen en la prosperidad y la supervivencia de los medios que elegimos consumir, o mejor dicho, aquellos medios que elegimos consumir de entre los que mejores anuncios consiguieron tener. El tercer filtro es un poco más complejo y se basa en el suministro de noticias a los medios de comunicación. Los autores afirman que el modelo de propaganda funciona gracias a la información generada por el gobierno, las administraciones públicas, las instituciones burocráticas y las corporaciones, junto a sus enormes inversiones en publicidad política y relaciones públicas. Chomsky cree que la información que reciben los periodistas es en realidad una masa de información que ya fue amasada por otra persona, llámese burocracias o empresas. Y eso que no entramos en detalle en la cuestión de la pauta oficial que reciben los medios. Queda como resultado una información inerte, acrítica y a servicio de sus benefactores, su fuente primaria. Por lo que cuando nosotros consumimos dicha información, sin saber que en realidad esta responde a ciertos intereses, dejamos de hablar de información, sino que de propaganda en su estado más puro. Propaganda justificada por supuestos expertos que Chomsky y Herman describen como intelectuales a sueldo que justifican los intereses de las élites, entre otras tantas cosas. Este punto es simple pero para nada menos interesante. El cuarto filtro hace énfasis sobre las críticas a los contenidos de los medios de comunicación. Chomsky y Herman afirman que existen ciertas respuestas negativas que son orquestadas por las élites gubernamentales y economías para acallar cualquier información o emisión que suponga un atentado contra sus intereses. Siempre habrá una razón y un grupo de medios para justificar que vos, el lector, espectador u oyente, es parte de dicho interés. Y luego de citar algunos ejemplos de su país, nos devela que estas instituciones están a su vez organizadas por la gran empresa. El quinto filtro puede que sea un tanto especial en el caso de los Estados Unidos, pero eso no quita que esté presente en otros países o que pueda trasladarse en otro caso con distinto nombre, pero que opere de la misma forma. Y hablamos del anticomunismo como mecanismo de control ideológico. Quizá la Unión Soviética se haya disuelto, pero te repito, no hablamos exclusivamente del comunismo, sino de su operativa propagandística y de la regla de simplificación y el enemigo único, es decir, ellos contra nosotros. Chomsky los identifica mediante los resabios ideológicos del anticomunismo. Le hace como un escudo para los intereses de los ricos. Pero también podría interpretarse como cualquier caso en donde los medios recurren a la figura del comunismo para promocionar el individualismo proempresarial o el ataque al estado de bienestar. Y no está de más aclararlo. En un país como los Estados Unidos, muchas veces aludir que algo es comunista es descartarlo por antonomasia más allá de que éste lo sea o no. Redactar este ensayo ineludiblemente me recordó una y otra vez a Dialéctica de la Ilustración y los aportes que Theodor Adorno y Max Horkheimer hacen en dicha obra. Ambos textos se rebaten la existencia del concepto de libertad en lugares donde tradicionalmente creemos que ya la tenemos. Los guardianes de la libertad describen lo que hay tras la pantalla de lo que sale tras las pantallas de nuestros televisores o computadoras, o también quién dicta las ideas de quien escribe los artículos que leemos en el diario. Sin dudas es una de esas obras que te dejan pensando, y en lo personal me dio esa misma sensación que cuando estoy jugando Grand Theft Auto. Estoy en un mundo amplio, rico y diegético, en los zapatos de un personaje que todo lo que sabe es lo que pasa en ese mundo, y cree que es libre de hacer lo que quiere. Libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando haya sido programado para eso. Hey, antes de que te vayas, quiero hacerte un anuncio importante. Si estás viendo este video en el día de su lanzamiento, quiero decirte que mañana, 18 de octubre del 2020, voy a estar presentándome junto a Quetzal en el podcast de Tipito Enojado para debatir sobre meritocracia a las 19 horas. Los espero en el chat.